Muy buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos al COCAEM 2020. En un minuto comenzará la disertación del doctor Alejandro Cragno, médico especialista en clínica médica, profesor del área clínica y áreas de educación de profesionales de la salud del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, profesor asociado del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, investigador en educación médica. Actualmente investiga sobre el aprendizaje colaborativo en pregrado y construcción de identidad del aprendizaje. Con ustedes les presentamos al doctor Alejandro Cragno. Bienvenido, doctor. Cuando quiera puede iniciar su charla. Tiene 1 hora y recordemos a los participantes que las preguntas son al final de la disertación. Bueno, Karen, muchísimas gracias. O sea que cuando me invitaron a participar y me dijeron, lo esperamos en Corrientes, yo dije, me va a encantar, porque además he estado ahí en la universidad, no sé si Karen vos sos de ahí, pero he estado en la universidad de ustedes, y allí en Corrientes, y realmente era un placer. Claro, nos pasó esto, ¿bien? Y bueno, estamos en esta cuestión, y realmente para mí es un honor formar parte de las personas que pueda compartir con ustedes alguna actividad en este congreso tan paradigmático de la educación médica en Argentina. Si me permiten, voy a compartir una pantalla, y el tema que nos tocaba hoy, o que me habían propuesto para trabajar, estaba en relación con malas noticias, que hay que aprender en relación con este tema para trabajar con los pacientes, ¿no? Y entonces, si ustedes me permiten, yo arrancaría así, comentándoles cuál va a ser el trayecto de mi presentación. En primer lugar, contextualizar en lo que es la relación médico-paciente. En segundo lugar, el concepto de empatía. Después vamos a ver el tema específicamente de las malas noticias. Y después una reflexión final para el momento actual, ¿no? Que es tan desafiante para algunas de las cuestiones que nosotros planteamos desde la formación como profesionales de la salud. En cuanto a lo que es la relación médico-paciente, les pongo esto como una cuestión que, cuando apareció esa división cartesiana entre cuerpo y alma, de pronto se empezaron a desarrollar tecnologías, hace mucho tiempo, relacionadas con cómo podíamos llegar a conocer bien el cuerpo y cómo podíamos llegar a conocer bien el alma. Y las estrategias de la semiología estaban relacionadas, muchos, y mucho de ese desarrollo fue en relación a ver esto de qué decía el cuerpo, qué nos decía el cuerpo. Y entonces hubo un gran desarrollo tecnológico a partir de la década del 50, de la mitad del siglo pasado, con todo el desarrollo tecnológico que conocemos, y esta dicotomía entre cuerpo y alma hacía que en los libros, seguramente, si ustedes recuerdan cómo es el tema de un encuentro médico-paciente, es un encuentro donde la entrevista tiene un enorme valor en lo que se refiere a la anamnesis, y a partir de ahí nosotros podemos conocer muchas cosas. Sin embargo, en general, hay un gran énfasis que hacemos en tratar de descubrir qué nos dice el cuerpo, y a veces perdemos tiempo en conocer qué dice la persona. Y esto a veces nos reclaman los pacientes. Entonces, el primer punto es que el conocer a los pacientes y la entrevista es fundamental. Aparece sobre la década del 80 del siglo pasado la idea del humanismo en medicina, y sería una médica y un médico que respeta las opiniones y puntos de vista del paciente, que atiende al bienestar psicológico, que lo entiende como un individuo único, que trata en el contexto de su familia, que establece una buena comunicación, que genera confianza, que demuestra compasión y que puede desarrollar empatía. Hubo un autor que desarrolló que había dos tipos de relaciones. Una objetivante, que era tratar a la persona que consulta como un objeto de estudio,
y la otra, la relación interpersonal, que era una amistad, una amistad, ¿no? Entre medio de todo eso, quien planteaba esto, que era Laín Entralgo, un filósofo y médico español, establece que habría tres formas de relacionarse. Uno, como dúo, que es el modelo de vinculación objetivante, nos juntamos para lograr algo, un negocio. La díada, que es la vinculación interpersonal, donde el paradigma de eso es la relación madre-hijo, por ejemplo. Es decir, hay una amistad en el sentido estricto, está el amor, y después la relación cuasidiádica, que es donde se ubica la relación médico-paciente, donde la paciente con la médica, con el médico, se reúnen para lograr algo que importa muy medularmente a la paciente o al paciente, pero que está inscrito en la naturaleza de algo que involucra a los dos, y que es la salud. Entonces, Laín Entralgo define a la relación médico-paciente como una relación cuasidiádica y de alguna manera le pone este concepto de una amistad técnica, es decir, tiene aspectos interpersonales y tiene esta necesidad de tratar de solucionar un problema. Y entonces, en esa lógica de establecer qué es la relación médico-paciente o cómo se da, hay distintos momentos descritos por Laín Entralgo, que los traigo aquí como para ver si damos un contexto a de qué estamos hablando. El fundamento, que es está representado por el menester, es decir, alguien viene porque necesita algo. El momento cognoscitivo, el momento operativo, el momento afectivo y el momento ético-religioso, que salvo el momento cognoscitivo y operativo, que son verdaderos momentos, el afectivo y ético-religioso en realidad están relacionados más con los aspectos afectivos y los ético-religiosos, que no necesariamente están relacionados con una religión, sino con las cuestiones que hacen a convicciones profundas que tienen tanto las médicas, los médicos y los pacientes. Este momento cognoscitivo está en relación con el momento del diagnóstico, pero es el hecho de llegar a conocer a la persona. Y no es que está dado por una persona que tiene una mente activa y cognoscente, sino que es una interacción entre dos personas, una realidad. Y esta paciente está absolutamente dotado de iniciativa y de libertad, digamos, y de intenciones. ¿Qué va a hacer y qué va a dejar de hacer? Entonces, estamos hablando entre dos seres humanos que se encuentran para establecer un vínculo de una característica especial, que es esa relación cuasidiádica o amistad técnica que en algún momento. Ahora, en ese momento hay esa realidad que es reagente, es decir, a medida que vamos avanzando, la realidad nos involucra, nos cambia, nosotros cambiamos la realidad y la realidad nos cambia. Esta relación que nosotros mantenemos con el paciente hace que nunca seamos los mismos, ni como médica, ni como médicos, ni como paciente y paciente. Vamos a ir modificando esa relación con el devenir de esa relación. Y tampoco podemos abstraer ese momento cognoscitivo de un contexto social. Entendida la relación médico-paciente como es con esas características, muchas de ustedes y muchos de ustedes habrán trabajado el término de empatía. Y entonces, claro, ¿qué es la empatía? Hay algunas definiciones simplistas que pueden ser muy gráficas, pero que cuando uno se pone a trabajar desde la relación médico-paciente, la empatía es una competencia que nos permite comprender la situación del paciente, la perspectiva, los sentimientos, a la vez demostrarle a la paciente o al paciente lo que comprendemos, y además actuar en base a esa comprensión de una manera útil y terapéutica para el paciente. O sea, no es solamente ponerme en el lugar del otro, es ponerme en el lugar del otro, demostrarle que me puedo poner en el lugar para poder comprender, y que a partir de ahí yo actúo en función de lo que conozco de esa persona. Entonces, la empatía comprende aspectos emotivos, aspectos morales, aspectos cognitivos, esta capacidad que nosotros podemos tener para identificar e entender las emociones de la otra persona, y lo conductual, esto de
actuar en consecuencia a esa comprensión que tenemos de las emociones que tiene esa persona. Ahora, el desarrollo de empatía y el poder demostrar empatía en la relación o aplicar la empatía es una habilidad fundamental porque el hecho de comunicarnos y relacionarnos con los pacientes es una de las tareas primero más cotidianas, más habituales que hacemos. Nos ayuda a establecer una buena relación. Es un componente importante del profesionalismo. Cuando recomiendan a algún profesional, el 80% de los pacientes lo hacen por los grados de empatía que es capaz de desarrollar y de demostrar. Y lo más probable es que este último punto ustedes lo reconozcan, que es el elemento con mayor influencia en la efectividad. Pero claro, a veces es el más olvidado. Entonces uno podría, digamos, recordar algunas cuestiones como ¿qué efecto tiene sobre la comunicación? Primero genera la posibilidad de una comunicación efectiva, alienta a los pacientes a describir mejor los síntomas y las preocupaciones, aumenta la participación y la educación de los pacientes, se involucran mejor los pacientes en la relación médico-paciente y se involucran mejor con los cambios de estilo de vida que le proponemos o con los cambios de algún tratamiento que le podemos proponer. Mejora la eficiencia en la recolección y en la comprensión de lo que le pasa al paciente, ¿no? En la recolección de datos. Y obviamente esto hace que al establecer un vínculo empático, los pacientes estén más abiertos a poder recibir información que puede dar y tomar esa información para un cambio que entendemos nosotros que puede ser favorable para la vida de ellos. Aumenta la precisión diagnóstica, aumenta entonces, por lo tanto, la adherencia al tratamiento y promueve la participación del paciente en la toma de decisiones, y esto no es menor. Es decir, establecer la alianza terapéutica con los pacientes, que ustedes habrán estudiado, es algo que realmente es válido. La empatía ayuda a esto. Y además sobre el personal de salud tiene efectos. Aumenta la satisfacción profesional, desarrolla mejor las competencias clínicas que podemos tener, hay menos reclamos por parte de los pacientes, hay menos casos de fatiga relacionados con el burnout, reduce los costos en la atención médica, no tenemos que hacer tantas cosas, los pacientes nos creen en lo que le proponemos, no van a ser pacientes que van a sentirse inseguros y van a tratar de, bueno, y hágame aquello, hágame lo otro, en algunas veces sin ningún sentido, y obviamente el punto más importante probablemente es que reduce los errores médicos y por lo tanto nos permite brindar un cuidado seguro. Les dejo las citas de todo eso para después si lo quieren ver. Hay barreras en la implementación en la práctica diaria. Primero, la dificultad que podemos tener personal para hacer esto y para poder establecer una distancia personal adecuada. Una afectación emocional excesiva, por lo que le pasa a veces a cada paciente, y esto puede afectar un poco la empatía. Poco tiempo disponible, y esto hace que no podamos conocer bien a los pacientes y establecer un vínculo que de alguna manera pueda ser empático. El exceso de carga de trabajo, los profesionales de salud lleva a esta cuestión también. Una visión cínica de la eficiencia, o de la eficacia, perdón, de la empatía. La visión cínica va de la mano en educación de decir, yo digo algo y hago otra cosa. Esa visión doble que probablemente como estudiantes nos hayamos dado cuenta o hayamos visto en algún momento. De algunas docentes o docentes que nos dicen una cosa, vamos a ver y estamos viendo otra cuestión. O de algunos médicos que dicen hacer algo y cuando van, hacen otra cosa. Falta de habilidad en el uso de empatía. Es decir, hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Por otro lado, viene el tema que ustedes me planteaban y decían, bueno, ¿y qué hacemos con las malas noticias? ¿Cómo hacemos para las malas noticias? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué son las malas noticias. Yo diría, ¿qué es una mala noticia? Y una mala noticia, algunos lo definen como aquella que drástica, de forma drástica y negativa, altera la perspectiva del paciente con su futuro, digamos, ¿no? En relación con su futuro. Ustedes vean que esa no es solamente que cambia esa perspectiva, sino a veces es la percepción de esa perspectiva.
Porque uno puede cambiar, uno le puede estar diciendo algo que intuye que va a cambiar el ciclo vital de esa persona, y a veces también es cómo lo percibe. Uno podría decir que para algunas personas una mala noticia es una cosa y para otras personas eso no sería una mala noticia. Para algunas personas en un momento determinado podría ser una mala noticia y en otros momentos podría no ser una mala noticia. Hay momentos en la vida en que un embarazo es esperado y hay momentos en la vida en que un embarazo no es esperado. Entonces, de alguna manera, la definición de mala noticia es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque a veces decimos, le voy a dar tal diagnóstico, porque bueno, le dio tal resultado y vamos y lo decimos. Y quizás para el paciente eso es una mala noticia en ese momento. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si lo es o no lo es? Y acá es donde entra en juego todo aquello que estuvimos hablando en función de la relación médico-paciente y la empatía. Entonces, cuando uno se pone a ver los modelos de comunicar malas noticias, está el modelo de la no divulgación, el modelo de la divulgación completa o de la divulgación individualizada. La no divulgación. Y esto a veces pasa, que las familias vienen y nos dicen, no le diga a papá o a mamá tal cosa, porque si se entera de eso, se va a querer morir. Le va a hacer más daño que beneficio. No le cuente esto a la abuela, porque si le llega a decir así, esto va a ser devastador para la abuela. Esta no divulgación va de la mano de un modelo paternalista de relación médico-paciente, donde el que decide y la que decide es el médico o la médica, decidiendo qué es lo mejor para el paciente en cuanto a la necesidad de información que puede tener. Después está el modelo de divulgación completa, que durante mucho tiempo fue algo muy sajón, y que es esto de decirle todo. Yo tengo lo que tengo y le digo todo, y se lo digo, le leo el informe de la anatomía patológica, le leo el informe del análisis de lo que le dio, le leo y le digo exactamente uno por uno las cosas que tengo que decirle. Tengo que decir todo. Esto también a veces tiene alguna dificultad, porque ¿dónde juega ahí el rol del paciente? Uno asume, y algunos dicen, bueno, esto sería un modelo, yo tengo en cuenta lo que quiere al paciente y por lo tanto le digo todo. Para tener en cuenta al paciente, lo ideal es la divulgación individualizada. Y esto es teniendo en cuenta, entre otras cosas, que supone uno, de acuerdo a lo que conoce el paciente, que pueda serle útil, pero además, ¿qué quiere saber la paciente o el paciente? Y ahí es donde vienen algunos protocolos para dar y acompañar malas noticias, como hacer spikes. Las siglas son en inglés, yo les traduje lo que quiere decir cada uno, el contexto, la percepción del paciente, la invitación al conocimiento, la empatía y el resumen, ese es el modelo SPIKE. Después el ABCD es preparación anticipada, construir un entorno y una relación terapéutica, comunicarse bien, tratar con el paciente y con la familia, y fomentar y validar emociones. Acá salió publicado hace un tiempo en la revista argentina de cardiología la traducción de un protocolo de 6 pasos, que es el escrito por Buchmann y colaboradores, y que por lo menos es el que usamos nosotros en la Universidad Nacional del Sur para trabajar este tema, como protocolo para ordenar un poco cómo sería la actividad. Entonces, la etapa 1 es preparándonos para empezar, es decir, nosotros tenemos que vamos a tener un encuentro con la paciente, con el paciente, con la familia, y entonces nos preparamos para ver qué le vamos a decir, dónde se lo vamos a decir, en qué escenario vamos a decírselo. ¿Se lo vamos a decir en el pasillo, en el medio de un pasillo donde pasa todo el mundo? ¿Se lo vamos a decir en una sala donde hay internadas 6, 7, 8 personas más?
Se lo vamos a decir en la sala donde está internado un paciente al lado también. Se lo vamos a decir dónde. Y hay que tratar de encontrar un lugar donde uno pueda realmente hablar con él o la paciente y la familia, llegado el caso, en un entorno que permita establecer un clima y un ambiente para que se den lugar a algunas cuestiones que podemos manejar. Primero, ¿qué sabe el paciente? Esta sería la etapa 2, ¿no? ¿Qué sabe el paciente sobre lo que le pasa? Bueno, dígame, le hicimos los estudios, ¿y usted qué supone? ¿Y usted qué sabe sobre esto que está teniendo? ¿Hasta dónde llegó a saber lo que está teniendo? Y a partir de ahí, hay que empezar a reconocer qué y cuánto quiere saber. Bueno, ¿qué quiere saber? Yo quiero saber cuándo empieza el tratamiento, qué me van a hacer, qué sé yo. No, yo quiero saber que usted me diga exactamente qué tengo en diagnóstico. No, quiero saber cuánto tiempo de vida me queda. No, quiero saber si tengo que cambiar mucho mi estilo de vida. Quiero saber, ¿qué quiere saber? ¿Cuánto de lo que le podemos decir quiere saber? Mire, usted tiene una enfermedad autoinmune, y empezamos con una descripción de algunas cuestiones que por ahí no era lo que quería saber. Por ahí lo que quiere saber es el pronóstico, el tratamiento, cuántas pastillas tiene que tomar y cuándo va a terminar el tratamiento, si es que va a terminar en algún momento, o si es de por vida. Entonces uno empieza en la etapa 4 compartiendo la información de acuerdo a lo que o el paciente quiere saber. Y después viene una etapa muy importante, que es responder a las reacciones del paciente. Esto es, por eso nosotros tenemos que elegir un entorno que permita que existan reacciones. Reacciones como llorar, ponerse triste, el silencio. Entonces, uno debería preparar el lugar para que estas cuestiones, si surgen, se den. Y a veces es necesario acompañar en silencio a la paciente. Un lugar simplemente en silencio, acompañando, poniéndole una mano en el hombro, poniendo una mano sobre otra mano, ofreciéndole el hombro si quiere recostarse en nuestro. Y a partir de ahí establecer planes a futuro, es decir, ¿cómo hacemos para seguir esto? Porque luego de que uno hace todo esto hay que dar un plan de contingencia. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente, y esto seguramente ustedes lo han visto, depende de qué tipo de mala noticia uno esté trabajando. Pero aún en las que a nosotros nos pueda parecer más dramáticas, la realidad es que todas tienen un seguimiento, todos tienen un plan a futuro. Aún cuando le decimos, mire, lo más probable es que haya poco tiempo y pueda fallecer en los próximos días. Entonces, no es que no hay nada para hacer. Podés fallecer en los próximos días, vamos a hacer esto, va a ser la forma en que ustedes se van a contactar conmigo, esta es la posibilidad que tienen para hacerlo, si no me encuentran podemos hacer esto, podemos hacer, y este es un plan de contingencia y de seguimiento que tiene que haber para cuando uno acompaña malas noticias, aún aquellas que nos parece que no hay nada por hacer. Siempre hay algo por hacer. El acompañamiento es una de esas cosas, por ejemplo. Claro, uno diría, ¿y cómo hacemos para aprender este tema de las malas noticias? Bueno, para que yo les pueda comentar un poco esto, en realidad nos deberíamos deberían entender, yo debería ser claro con ustedes de dónde me paro en la visión de qué es el aprendizaje o cómo aprendemos. Y les puse la foto de Patch Adams porque primero que es una película más que interesante para ver, segundo por la tarea de él es realmente interesante. Y van a ver muchos aspectos y muchos pasajes de esta película, aspectos que están relacionados con las buenas noticias. Y lo más interesante del arte
de las escrituras, de la literatura, de la pintura, del cine, es que muchas veces uno debe verlas, y uno debe verlas porque es lo que representa lo que a veces la sociedad piensa de lo que hacemos las médicas y los médicos. Y entonces es importante que veamos para ver qué piensan de nosotros, porque no están hechas por médicos y médicas esas películas. ¿De dónde me ubico con el tema de aprendizaje? Primero, en esta cuestión, ¿no? El ser humano y la cultura. La cultura, antes que agregarse al animal terminado, es parte del componente de ese animal. ¿Esto qué significa? Sin seres humanos no hay cultura, pero sin cultura no hay seres humanos. Nosotros somos lo que somos porque estamos en un mundo, vivimos en un mundo que nos rodea y donde hay una sociedad y cultura, en fin. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan? Vieron que probablemente a ustedes les pasen, no, pero la generación actual, la realidad, que los millennials, tal cosa. No hay generación espontánea. Nosotros nacimos en una generación donde había todo un desarrollo histórico y nacimos ahí. Los que me siguieron a mí 10 años después nacieron en otro lugar que les hicieron. Y ustedes nacieron en un mundo donde todos nosotros participamos para ese mundo. Y soy absolutamente optimista de las cosas que siempre las cosas van para bien. Pero lo que quiero decir es que no hay generación espontánea. Los seres humanos nacemos en un entorno y nos formamos como tales en un entorno, digamos, que nos condiciona y a la vez nosotros condicionamos el entorno. Entonces, el aprendizaje, además, es parte de nuestra naturaleza humana. Igual que comer, dormir, sustenta la vida y es muchas veces inevitable. Hay muchas cosas que ustedes deben haber aprendido sin habérselos propuesto o sin haberse dado cuenta que estaban aprendiendo. Pero más aún, si al ser humano le damos oportunidad, son muy buenos los seres humanos para el tema del aprendizaje. Entonces, el tener oportunidades para aprender es clave. Desde un punto de vista sociohistórico, aprender no es solamente acumular conocimientos o habilidades, sino es una actividad de participar en una comunidad, en el caso de ustedes es la comunidad universitaria de la cual participan, que más pequeña es la comunidad de la carrera en la cual participan, más pequeña en la comunidad del año en el cual participan, más pequeña de la materia o de la unidad o del grupo del cual pertenecen. Y a partir de ahí desarrollan una identidad, es decir, un ser y un hacer en un tiempo y en un espacio. Es decir, nosotros nos estamos formando como futuros profesionales y somos somos estudiantes en este momento. Y somos estudiantes de la UNE, de la Nacional de Tucumán, de Córdoba, de la Universidad Nacional del Sur, del Hospital Italiano, de la UNSTA, del FASTA, del Maimonides, de todas las universidades. Entonces, adquirimos identidad como, ustedes dicen, yo soy de tal, yo me recibí adquirimos identidad. Entonces, ¿y esto por qué? Porque cuando ustedes entran en una carrera hay un proceso de enculturación, de socialización, donde no solamente van a aprender conocimientos, además van a ir desarrollando valores, van a ir desarrollando habilidades, van a ir desarrollando toda una cuestión que va más allá de solamente un conocimiento. Y en ese desarrollo de la identidad profesional, que todos y cada uno de nosotros tenemos, no es solamente lo que uno toma en la carrera, es lo que toma en la carrera más las experiencias de vida que uno tiene, las experiencias pasadas que uno tuvo, los que estamos pasando en ese momento, el contexto social de ese momento, el contexto familiar, y todo esto aporta. Entonces son muchas cosas sobre las cuales el programa y la formación no tiene control, pero que sin embargo está muy bueno que podamos identificar que actúan para poder reflexionar sobre ello. Para poder reflexionar sobre ello. Y vamos a ver qué pasa en el momento actual, ¿no? Entonces está el concepto del aprendizaje basado en la práctica, donde hacer y pensar van juntos. Más aún, se aprende pensando. Se aprende pensando.
A uno le parece que puede aprender cosas de memoria, se aprende pensando. Yo aprendo cosas que después voy a poder aplicar cuando pienso. Y una de las metas más importantes de la educación de los profesionales de salud es desarrollar profesionales que sean capaces de ir mejorando día a día a través de que van trabajando, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de la reflexión en la práctica. Tienen una experiencia, piensan acerca de la experiencia, identifican necesidades de aprendizaje, planean cómo aprender y aplican lo aprendido, ¿verdad? Esto de pensar lo que está sucediendo en las vivencias que uno va teniendo, y a partir de ahí, ¿qué debo estudiar para poder hacerlo mejor? Y lo voy haciendo y lo voy mejorando, es clave en el aprendizaje en la práctica. ¿Por qué les puse todo esto? Porque cuando uno dice, ¿cómo aprendemos a manejar, a dar, a entender lo que significa dar o acompañar malas noticias? Bueno, algunos ponen que el ejercicio longitudinal a lo largo de toda la carrera, que uno tenga distintos espacios para poder trabajar sobre esto, es parte de la fortaleza que pueden tener ese tipo de programas. Y es parte de lo que se necesita. No trabajar solamente en un momento único, después nunca más. No, no. Que tengan la posibilidad de trabajarlo en distintos momentos en la carrera. Y esto va de la mano de la formación en comunicación o en relación médico-paciente. Y hay efectos mucho más importantes si además de observar pueden participar. ¿Cómo participar? Ver en la realidad lo que está sucediendo. Y entonces hay programas, nosotros en la Universidad Nacional Sur, los estudiantes en cuarto año ingresan en un ciclo clínico donde participan como integrantes del equipo de salud en calidad de estudiantes. Y entonces están desde las 8 hasta la 1 y pico de la tarde con el equipo de salud y participan de lunes a viernes de todas esas actividades. Seguramente, y muchos de ellos probablemente hayan entrado en contacto con situaciones donde han tenido que observar cómo se trabajaba el abordaje de las malas noticias con determinados pacientes, familias. Y esto después se tiene que recuperar para poder pensar sobre ello. Entonces, no es solamente observar, sino que hay que observar y pensar en ello. Entonces, como recomendaciones, obviamente, el desarrollo longitudinal, a través de cuestiones experienciales, se puede trabajar también con entrevista entre pares, con role-playing, se puede trabajar también con pacientes simulados. Y por eso hay quienes recomiendan involucrar a los pacientes simulados, médicos, psicólogas en la formación de los programas, y garantizar el apoyo y la retroalimentación continua cuando los estudiantes entran en la fase clínica. Esto es, si empiezan primero, si hacemos practicar y hacen experiencia con pacientes simulados, no es solamente hacerlo, es hacerlo, observarse cómo lo hizo y recibir una devolución por parte de lo que me vieron que hice yo. No es que si yo doy muchas veces mala noticia voy a aprender. No, eso hace rato, hace mucho tiempo, eso fue dejado de lado. Lo que hoy se hace es que las experiencias que uno puede tener, aún en escenarios simulados, se pueda reflexionar acerca de esa experiencia. Y esto es lo que va a garantizar el aprendizaje, porque las cosas que no hice bien las voy a poder mejorar. Y fíjense otra cosa, que los programas de formación docente tengan la posibilidad de formar a los docentes en esas cuestiones. ¿Y por qué planteo esto? Miren, nosotros hicimos un estudio, que creo que fue uno a partir de allí que algunos de los compañeros de ustedes y compañeras de ustedes me propusieron que hablara sobre este tema, que era sobre el proceso del morir y cómo los estudiantes se involucraban con el proceso del morir a lo largo de toda la carrera. Y bueno, hicimos una investigación y en estas cuestiones aparecía obviamente las malas noticias. Y cuando le preguntábamos a los estudiantes, ellas y ellos nos decían que valoraban más las experiencias vivenciales que la teoría. Que consideran necesarios pero insuficientes los conocimientos básicos, solamente con el conocimiento no alcanza. Que la práctica es lo que más ayuda a ellos a desarrollar las competencias, a los estudiantes y los estudiantes. Y a la hora de dar malas noticias, las estudiantes y los estudiantes destacaban la labor
o el aprendizaje a partir de acompañar a los docentes en esa tarea. De ver, de estar y después de sentarse a pensar. Entonces, los estudiantes y las estudiantes, ¿qué proponían? La formación de los docentes para la mejora del modelo de error. Porque cuando ellas y ellos iban por los servicios de salud, notaban que a veces ellos y ellas interpretaban que por nuestra formación clásica o tradicional, probablemente no teníamos esa cuestión de tener un espacio para parar y reflexionar en lo que hicimos. Y entonces veían varias cosas. Primero, que algunas cuestiones se hacían automáticamente, y otras que veían que algunas médicas y médicos realmente sufrían algunas de esas cuestiones y no tenían un espacio para ponerse a pensar sobre eso. Entonces valoraban mucho los momentos de reflexión en la práctica, que son actividades bien acotadas de una cantidad de tiempo, donde nos sentamos a pensar y a reflexionar sobre lo que pasó. Y este momento es lo que nos permite pensar sobre lo que pasó. Y si lo que hicimos, lo hicimos que nos pareció bien, o si lo que hicimos podríamos haberlo hecho de otra forma. Entonces, en definitiva, a la relación con las y los pacientes llegamos como seres humanos, con un aquí y ahora, nosotros y ellos. Hay un contexto, hay un momento vital en que nosotros encontramos. Nosotras y nosotros como médicos entramos a esa relación como seres humanos. Cuando a veces nosotros reflexionamos con los estudiantes de primero, cuando ingresan, y les planteamos situaciones que pueden ser situaciones que puedan emocionarnos o nos pueden poner mal, algunas y algunos dicen, no, pero esto yo no puedo ponerme a llorar porque no tenemos. ¿Dónde salió eso? ¿Quién dice que nosotros no podemos emocionarnos por? ¿Quién dice que no nos va a llegar lo que nos pase con un paciente? Yo les cuento, miren, había una colega pediatra, ¿no? Y me cuenta, vos sabés lo que me pasó trabajando sobre este tema, ¿no? Tengo una paciente, una niña de 5 años, que tiene leucemia. Y está en la tercera recaída. Desgraciadamente ya no hay posibilidades de que pueda remitir. Y entonces ella realmente está mal. Y entonces yo, me contaba la médica, ¿no? Entré y me puse a hablar con ella. Y ella me dice, y yo la veía triste. Y entonces le preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Estoy muy triste por mis padres. Porque ellos están tristes porque yo me voy a morir. Pero no saben que yo, en realidad, me voy a ir como un ángel y que los voy a estar cuidando desde el cielo como un angelito. Eso se lo dice la paciente a la médica. ¿Ustedes creen que esa persona, esa médica, no puede emocionarse? Estaba diciendo. Independientemente de si cree o no cree, pero miren el pensamiento que le ayudaba, el pensamiento que le ayudaba a esa niña, el pensamiento que le llevaba a esa niña a poder superar eso que le iba a pasar, pero que además sentía tristeza porque sus padres estaban tristes por culpa de ella. Entonces, cuando nosotros entramos en la relación médico-paciente, estas cosas tenemos que saberlas, tenemos que manejarlas. Lo que no significa que tengamos que poner un caparazón. Tener que dar una noticia a una familia o a un paciente tiene impacto en ellos y en nosotros. Y esa es la dimensión humana de nuestra tarea, que además no debemos perder. Una cosa es que tengamos que aprender a manejarlo y a trabajarlo, pero de ninguna manera perder esa dimensión humana que nos hace comprender lo que le pasa a una persona cuando nosotros
le comunicamos algo que va a alterar su perspectiva vital. Y entonces, finalmente, en el mundo actual, hoy, ¿qué está pasando? Y está pasando cosas que desafiaron y desafían permanentemente mucho estas cuestiones que estamos hablando. Esta cuestión del contacto, esta cuestión de la mirada hacia el otro, esta cuestión de poder establecer un vínculo de lo más natural para nosotros, que es un vínculo cercano, la cercanía, el estar con el otro, la otra. ¿Por qué? Porque miren la paradoja. En una situación como esta, para cuidarnos entre todos, tuvimos que aislarnos. Es decir, para cuidarnos, aislémonos. Es decir, tenemos que reestructurar los vínculos. Y reestructurarlos con las herramientas que tengamos. Y esto tiene repercusiones a nivel de relación, obviamente, y ustedes lo perciben, a todo nivel, y también con nuestros pacientes. Muchos pacientes que yo tengo, Alejandro, me pasa esto, me llaman por teléfono, pero no quiero ir al consultorio, decime qué hago, qué dejo de hacer. Alejandro, mira, no estoy yendo al consultorio, ¿qué tal si el control lo hacemos tal fecha? O viene al consultorio porque tiene temor y viene al consultorio. ¿Me explico? Es decir, se establece, cambia la relación. Y esto tiene repercusiones con relación con las familias también de nuestros pacientes. Y ustedes vean que hay una psicoanalista que se llama Judith Turtle, que escribió un libro que se llama Defensa de la conversación. El poder, ¿no?, de la conversación en el área digital. ¿Y qué hacía esta psicoanalista de Harvard? Hizo un estudio, jóvenes que ingresaron en la universidad, y ella establecía que el hecho de estar conectados a través de toda la comunicación, de todas las TICs que puedan ser, y de todas las aplicaciones, y de todas las formas que uno puede tener conexión, no reemplazaba el contacto entre los seres humanos en esto que es la conversación representada y por esas dos sillas, ¿no? Poder sentarse enfrente de otro, y poder establecer un vínculo, una conversación que va con el lenguaje verbal, no verbal. Hoy muchas veces el lenguaje no verbal en una clase en Zoom es que alguien prenda o apague un micrófono, o prenda o apague una cámara, y que cuando es en grupo pequeño uno puede entender qué significa todo lo cual lenguaje verbal, pero no verbal, pero de otra forma no se puede entender. Y entonces Jerry Turkle decía, miren, una de las cuestiones que pasan es que aquellas personas, los jóvenes que están muy metidos en esta cuestión, pueden tener menor grado de empatía porque no establecen la posibilidad de establecer el vínculo de otra forma hasta adelante. Y uno diría, durante 8 meses y 9 meses estuvimos todos, sin diferencia generacional, manejando este tipo de vínculos mediados por las tecnologías y por la telefonía, por los medios telefónicos, con algo que nos exigía y nos exige el mundo. Entonces, claro, cuando uno dice, ¿cómo hacemos para dar malas noticias y para acompañar y establecer la relación y acompañar sobre todo a nuestros pacientes en situaciones críticas? Porque parte de la dificultad que hubo con estas cuestiones es que no hemos podido acompañar a nuestros pacientes tampoco, ni las familias acompañaron a los pacientes y a las pacientes que tenían COVID, se internaban solos muchas veces. Entonces, la dificultad que existió con eso puso muy en tensión a todo el equipo de salud, porque no estamos preparadas ni preparados para eso, porque lo nuestro es establecer vínculos, porque lo nuestro es sentarnos con ella o con él y decirles, te tengo que contar algo, qué fue lo que pasó con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, tu hermana, tu novio, tu novia, tu pareja, tu amigo, tu amiga, tu hermano. Entonces, hoy estamos ante un desafío enorme que tiene el momento este. Hemos ido mejorando con el tiempo. Se armaron protocolos, pero la verdad es que es algo que nos hace pensar y mucho. Entonces, y finalmente, para concluir, entendamos que el dar una buena noticia, el acompañar una buena noticia, se da en el contexto de una relación. Hay que establecer vínculos con los
pacientes, a partir de lo cual podamos nosotros pensar de qué manera podemos ayudar a esa persona. Seamos empáticas y empáticos. Podemos elegir un protocolo, podemos tener un ordenamiento para manejar ese enfoque de la mala noticia, pero lo más importante de todo es después pensemos lo que hicimos. ¿Qué hicimos bien y qué cosas podríamos haber hecho de otra forma? Finalmente, estoy parado en lo que dice Philippe Merier, que educar es ofrecer un lugar en el mundo a alguien y darle las herramientas para que las puedan ocupar. Yo les deseo a todas y a todos que tengan ese ámbito, y estoy casi convencido de que es así en sus universidades, para que le den ese lugar y esa oportunidad para aprender, y que ustedes vayan y puedan adquirir las herramientas, las competencias, para los conocimientos, para luego poder desenvolverse en un escenario de práctica profesional que ustedes deseen. Y finalmente me despido con una frase de Oscar Wilde que decía, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor, por brindarnos su tiempo y compartir con todos nosotros sus conocimientos. Si tienen dudas o preguntas, es momento de realizarlas, chicos. Bueno, en el chat, Ignacio preguntó, las preguntas para darnos cuenta que cuánto quiere saber el paciente y la paciente. Por ejemplo, mire señor, ¿cuánto quiere saber de la enfermedad? ¿O tiene que ser preguntas más indirectas? Mira, Cristina, ¿verdad? Sí. Ok. Mira, Cristina, primero, debemos conocer a la paciente y al paciente de antes, en principio. Y segundo, podemos empezar con preguntas abiertas y luego preguntas concretas. ¿Qué es lo que quiere saber? Sí, claro, Cristina, ¿qué es lo que quiere saber? Otra pregunta del chat es de Ayelen, dice, me cuesta darme cuenta qué quiere saber el paciente y hasta dónde. Según su experiencia, ¿qué frases o expresiones nos facilitan interpretar esta cuestión? Mira, más que una frase que te diga, mira, preguntas eso y te dispara, yo diría paciencia. Escuchen. Una de las cuestiones que tenemos que hacer es saber escuchar. Hay muchos que dicen que, ¿cómo le digo? ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo? ¿Qué le tengo que decir? ¿Qué frase? Mira, la primera cosa, escuchemos. Pregunta, ¿qué quiere saber? Y escuchemos. Hagamos silencio mientras la persona está hablando para dejar pensar a la persona. Escuchemos. Esa es la clave. Otra pregunta dice que de Mariana, dice que comparte con usted que tenemos que generar vínculos con los pacientes, pero ¿cómo sabemos hasta dónde llegar? Porque tampoco hay que exagerar y no hay que cruzar la línea profesional. No podemos ser esponja y absorber todo. ¿Cómo abarcaríamos esa situación? Está muy, ¿quién lo dice, Cristina? Mariana Barriga. Mariana. Es verdad, está bien, Mariana. Eso es un aprendizaje que se hace a medida que uno va transitando la profesión. A veces, si vamos a usar metáforas, mira, no ser esponja ni ser una pared. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Seres humanos. Admitirnos como seres humanos, saber que entramos con nuestras debilidades, con nuestra historia personal. Mirá, hay gente que tiene una historia personal de haber compartido con una abuela, con un abuelo, que tenía un deterioro cognitivo, una demencia, y con la cual han convivido toda su vida. El día que le tengan que dar alguna información a la nieta de una mujer o de un hombre que tiene deterioro cognitivo, probablemente no sea neutro para ustedes. No sea neutro para ustedes. Y entonces, las experiencias personales sin duda tienen impacto en la forma que nos va a repercutir. Hay que aprender a manejarlas, pero de ninguna manera bloquearlas. Esta sería un poco la idea. Otra pregunta de Josefina dice,
¿En qué casos se podría considerar positivo recurrir a eufemismos como medida de acercamiento a la transición? Como podría ser, me preocupa que pueda ser algo más que una úlcera. Repetímela, por favor, Cristina, no entendí. Repetímela. ¿En qué casos se podría considerar positivo recurrir a eufemismos como medida de acercamiento a la transición? No, yo trataría de ser bien llano. Trataría de ser llano. Esto establece que el vínculo con los pacientes y con las pacientes sea mejor. Mirá, ojo, no es que yo no lo haya usado. Les voy a contar una anécdota. Una vez yo tenía una paciente, María, 95 años, internada con insuficiencia cardíaca refractaria en el hospital. Un ser adorable que yo había atendido por 15 años. Me llama Alejandro, necesito hablar con vos, ¿cómo no? Le dije que se vaya y me dice, sentate, por favor. Me siento al lado y me dice, Alejandro, me voy a morir. Y yo en ese momento, que me sorprendió, digo, María, todos nos vamos a morir. La mirada de ella, con la ternura que ella tenía, fue mirarme y como diciendo, Alejandro, ¿me voy a morir? Y entonces le dije, sí. No sé cuándo, porque no sabemos, pero estamos en una situación crítica y es así. Entonces yo, no es que diga, no, de ninguna manera eufemismo, si quien usa eufemismo, no, bueno, todos en algún momento lo podemos usar. Pero los pacientes y las pacientes, cuando establecemos un buen vínculo, nos van a ayudar a que los acompañemos en esa mala noticia que le tenemos. Brenda pregunta, doctor, ¿usted cree que la falta de formación en enseñanza, pedagogía de alumnos médicos que tenemos como profesores en la carrera influye después en cómo nosotros vamos a formar el vínculo a la hora de ejercer? Bueno, como en todos lados hay gente que está muy bien capacitada y hay otros que necesitarían un poco más u otros que necesitarían un poco más. De todas maneras, para tranquilidad de todas y todos ustedes, en general son temas que se discuten en los congresos de educación de profesionales de la salud. Y insisto, como en todos, hay algunos y algunas que son mucho mejores que otros. Pero es un tema que discutimos, es un tema que discutimos. Y cómo hacer para trabajar ese aspecto. En todo caso, tengamos como estudiantes la posibilidad de darle una devolución a nuestra docente o a nuestro docente si creemos que lo puede hacer de otra forma. ¿Por qué no? Si lo hacemos con respeto y lo hacemos sobre algo que hizo y no sobre lo que la persona es. Esto que usted hizo de esta forma, ¿se podría hacer de otra? ¿Por qué no? Si uno lo hace con profesionalismo, me refiero como estudiante, y con respeto, esto se puede establecer, es un vínculo que se puede dar. La cantidad de cosas que yo he aprendido de los estudiantes es enorme y que sigo aprendiendo. Las diapositivas de hoy, algunas, fueron hechas por estudios, investigaciones sobre el proceso del morir, lo hicimos con estudiantes que formaban parte del grupo de investigación. Una pregunta de Juan Manuel dice, ¿cómo informar la muerte del paciente a los familiares, ya que es una mala noticia informar? Bueno, de nuevo, Juan Manuel, es una cosa que uno debe hacer estando en conocimiento de la familia y ya se recomienda que lo haga quien tiene un vínculo profesional para el cuidado de salud de esa familia. Y más aún, van a ver que la familia, incluso en situaciones críticas, los va a buscar a ustedes para decirle que le digan a otra persona que su marido o su mujer ha fallecido. Esto me pasó una vez, me pasó estando una paciente mía, estaba internada,
Y el marido, mi paciente tiene 79 años, el marido 81, el marido se fue a duchar y se murió, hizo una muerte súbita en la ducha. Le tuve que decir a la mujer que había fallecido el marido. Y estaba la hija, estaba la hija, le podría haber dicho la hija, pero me pidieron que se lo diga yo. ¿Y esto por qué? Porque había un vínculo previo. Entonces, Juan Manuel, ¿cómo hacerlo? Sugiero alguno de esos protocolos, es un buen lugar, elegir un lugar para hacerlo, tratar de ver qué es lo que quiere saber el paciente o la paciente, o la familia, en el caso, bueno, que es la muerte, y tratar de dar lugar a la reacción. Van a llorar, van a gritar, y que sea un lugar protegido para que esa persona pueda expresar su angustia por ese momento, y que uno pueda acompañar a esa familia. Así fue lo que hice por lo menos con mi paciente, que le tuve que contar que falleció su marido. Otra pregunta es, en caso que el paciente no quiera que se comparta su información, ¿cuál sería una buena manera de responder a los familiares que consultan por el mismo, respetando la autonomía del paciente? Depende de qué información estemos hablando, pero en general hay muy pocas excepciones, casi no sé si tengo que hacer un esfuerzo enorme para ver cuál sería, para que privilegiemos a la familia por sobre el paciente. Si él o la paciente no quieren que la información que nosotros dimos lo sepa la familia, casi le diría que es, no me puedo recordar qué tipo de situación no podría decirle, bueno, no, hay que decirle sí o sí a la familia. En todo caso, uno le puede decir, no me autorizaron a que se los cuente, hablen con él, con ella. Una última pregunta, Tomás. Me parece muy importante la perspectiva de género para poder desarrollar una empatía. ¿Cree que se puede aplicar a la carrera? Se debe aplicar a la carrera, sin duda. La perspectiva de género creo que se debe. Como habrán visto, yo, digamos, en mi presentación utilicé el masculino, el femenino, me cuesta hablar con la E, pero respeto enormemente la cuestión de género, y en la formación nuestra como profesionales de la salud, sin duda que debe estar presente, y sin duda que nosotros debemos ser personas que trabajemos por la diversidad, digamos. Los pacientes que nos vienen a ver son diversos, digamos, y diversas. Sí, claro que sí. Sí, sí. Y la empatía tiene mucho que ver con eso. Mucho que ver con eso. Muchísimas gracias, doctor, por contestar las preguntas de los chicos, y muchas gracias por compartir con nosotros. Para mí fue un honor compartir este espacio con ustedes, un enorme gusto que le haya propuesto este tema. Para mí me da una sensación de optimismo absoluto siempre, compartir con jóvenes, porque siempre, para mí, los tiempos que vienen van a ser mejores, y entonces, por lo tanto, les agradezco enormemente esto que ustedes me han permitido compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Les deseo lo mejor para el Congreso. Muchas gracias. Chicos, ahí les dejamos la palabra clave y el link. Si no la encuentran acá, también la pueden encontrar en el campus virtual. Muchas gracias a todos.